Recordemos, por ahí, para aquellos que no están tan familiarizados con esto de qué es la OTAN, que es una organización que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales, impulsados por Estados Unidos, sobre todo los países europeos, vieron en la Rusia comunista una especie de amenaza. Rusia, de alguna manera, recordemos, fueron los primeros que entraron en Berlín, ¿no? El Ejército Rojo tiene una historia y un poderío, ¿no?, que nadie puede negar, y en la expansión soviética, Occidente veía una especie de amenaza. ¿Qué hacen entonces? Crean la OTAN, apenas 2 años después de la creación de las Naciones Unidas, en 1949, si no me equivoco. Y claro, ¿qué es lo que hacen? Juntar a algunos países europeos, coordinados, lógicamente, por Estados Unidos, aunque siempre Estados Unidos lo hace desde atrás, para formar un frente militar en contra de la expansión soviética. Bueno, eso generó lo que ya conocemos como la famosa Guerra Fría, la cortina de hierro. En contraposición, Rusia crea el Pacto de Varsovia, también con sus países satélites, formando una serie de ejércitos que podrían llegar a actuar, y en esa escalada de tensiones podríamos decir que llegó a algunos puntos máximos, tal vez con la crisis de los misiles con Cuba y algunas otras situaciones. Ahora bien, esa guerra, afortunadamente, nunca se desencadenó. Y después de la caída de la Unión Soviética, todo indicaba de que si la OTAN existía solamente para contrarrestar el poderío del comunismo soviético, ¿qué necesidad de que siga existiendo la OTAN había? Bueno, no solamente la OTAN se mantuvo, sino que se fue fortaleciendo durante la década del 90 y hasta nuestros días. Recordemos que la OTAN son el grupo de países que invadieron lo que fue la antigua Yugoslavia, en la propia Europa, que no querían de alguna manera que marcara, ¿no?, esa impronta que había sabido tener Yugoslavia desde hacía tanto tiempo, y la balcanizaron, ¿no? De ahí viene el término, ¿no?, desde la división de los países en esta suma de naciones que fueron creadas por ellos mismos, ¿no? Croacia, Kosovo. Y de alguna manera, lo que viene después, evidentemente, es un temor a la expansión de lo que hoy vemos como la Federación Rusa, ¿sí? Ya no la antigua Unión Soviética, sino el poderío militar de los rusos. Hoy la OTAN, Dani, contempla, si no me equivoco, a 30 países europeos, a 30, o sea, prácticamente la totalidad de Europa, algunos países ex repúblicas soviéticas, vamos a decir, que eran parte del Pacto de Varsovia, se cambiaron de equipo y hoy son parte de la OTAN. No es que solamente no se disolvió cuando cae la Unión Soviética, sino que se hizo muchísimo más grande. Claro. Y bueno, no contentos con eso, va a tener 30 países en Europa, comandados por Estados Unidos, siempre con esa estrategia de que el secretario general de la OTAN siempre es un europeo. Eso ellos saben hacerlo muy bien, ¿no? Porque manejan los hilos detrás, la sede de la OTAN está en Bruselas y no en Nueva York. Ahora en 2 días van a hacer la cumbre anual, que es muy importante, podemos decir algunas cosas de eso también. Y tienen como países asociados en el continente americano, en este momento, a 2. Uno pleno, que es Canadá, y uno que ellos le llaman socio global, que en este momento es Colombia. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la OTAN suma a Colombia como socio global. ¿Qué es lo que le interesa a los Estados Unidos de Colombia? Y varias cosas. Una, ser la cabecera de un potencial ataque contra Venezuela. Otra es utilizar la experiencia que tienen muchos militares colombianos, tal vez para misiones en otros lugares donde la OTAN los necesite. Ellos mencionan algunas, como es la limpieza de territorios con minas antipersonales, pongámosle. Pero lo cierto es que, en definitiva, el ejército colombiano pasa a estar bajo el mando y la coerción, si se quiere también, del ejército de Estados Unidos, como están el resto de los países europeos. En este contexto,
y una vez que Biden asume, el coqueteo para que México se sume a la OTAN se hizo extremadamente evidente. Estamos en un momento donde ya no estamos seguros si militarmente incluso Rusia es más fuerte o menos fuerte que los Estados Unidos. Todo el tiempo están haciendo demostraciones de la OTAN en las zonas cercanas a las fronteras rusas. Rusia, a su vez, hace ejercicios militares con China, con Irán, para demostrar que existen otros bloques también. Y en este sentido, evidentemente, el gobierno de Biden, no contento que ya Canadá es parte de la OTAN, hicieron un coqueteo estratégico con México. ¿Cómo lo hicieron? Y esto es muy interesante, ¿no? Asumió el secretario de Defensa, interesante decirlo, por primera vez hay un secretario de Defensa en los Estados Unidos negro, ¿sí? Teniendo en cuenta que los afroestadounidenses son poco más del 40% de todas las fuerzas militares estadounidenses. Por primera vez hay un afroestadounidense al frente del Pentágono, Lloyd Austin. ¿Cuáles son las particularidades de Lloyd Austin? Fue un guerrero de la OTAN en Libia, en Irak, en Afganistán. Una vez que Lloyd Austin se retira, uno de los ejercicios que hacen los estadounidenses es hacer que sus empresas de venta de armas que tienen una fachada privada estén manejadas por los halcones del Pentágono. Lloyd Austin siempre fue un halcón del Pentágono y es parte de este ejercicio de empresas privadas que lo que hacen es ofrecer y hacer el ejercicio de lobby contra países ejerciendo presión para que le compren el armamento estadounidense. Si vos vendés el armamento, también vendés la logística y vendés la manera, si se quiere, de una visión militar acorde seguramente a los intereses de Estados Unidos. Lloyd Austin ellos le usan mucho la palabra contratista, era un contratista de la empresa Raytheon Technologies, una vez que dejó el ejército de Estados Unidos. ¿Qué vende Raytheon Technologies? Bueno, vende radares, vende sistemas digitales de defensa, pero también vende misiles. Y durante las últimas semanas del gobierno de Peña Nieto en México, Peña Nieto firmó la compra de una serie de misiles subsónicos. ¿Qué significa misiles subsónicos? Bueno, que tienen una fuerza, una velocidad por encima de los misiles promedios y que entonces pueden servir como una especie de escudo ante una invasión misilística. ¿Sí? Ahora pensemos, si en algún momento existiera un ataque de misiles contra América del Norte, ¿sería México el objetivo o sería Estados Unidos el objetivo? Sería difícil pensar que a alguien le interesa atacar con misiles a México. Bueno, Peña Nieto los compró a la empresa Raytheon Technologies. ¿Quién se los vendió? Lloyd Austin, el mismo que ahora es el secretario de Defensa. Entonces, muy inteligentemente, antes de que asuma, porque necesitaban 7 años desde que se retira hasta que pueda ser secretario de Defensa. Lloyd Austin tenía 4, no le alcanzaban, entonces tuvo que pasar por el Congreso y lo aprobaron igual. Ahora, Lloyd Austin era uno de esos contratistas que iba a México, hablaba con los altos mandos del gobierno, de la cúpula militar mexicana, y ellos eran quienes les compraban las armas. Entonces, antes de que fuera aprobado como ministro, como secretario de Defensa, ¿qué hace? Agarra el teléfono, llama a sus amigos de los altos mandos, los jerarcas de México, que le habían ya en los últimos años estado comprando armamento, incluyendo misiles subsónicos, y les dice, muchachos, la semana que viene voy a ser secretario de Defensa de Estados Unidos. ¿No estaría bueno sumar a México a la OTAN? Claro, esto para la cúpula del ejército mexicano, sobre todo para la Secretaría de Marina, ¿sí? Hay que diferenciar, sobre todo para la Secretaría de Marina. Porque estos misiles subsónicos
fueron puestos en unas fragatas, sobre todo en la fragata Benito Juárez. Claro, les hace un llamado de manera informal y eso le genera, lógicamente, cierta presión al gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque él está enterado de que sus generales están recibiendo esas llamadas de un cierto coqueteo por parte del secretario de Defensa de Estados Unidos. ¿Por qué no puede responder nada en esos términos? Porque muy inteligentemente lo que hace el gobierno de Biden es que esa llamada sea previo a que asuma, pero la llamada estaba hecha. Entonces, tiene por un lado un cierto tinte informal, pero la realidad es esa. Ahora, esto para México tampoco es nuevo. Ya desde el gobierno de Vicente Fox articularon lo que se conoció como el ASPA, donde los servicios de inteligencia estadounidenses tuvieron ciertas libertades, fue como una primera parte. Hubo cierta presencia de inteligencia militar estadounidense. Después Felipe Calderón dio una vuelta de tuerca creando lo que se conoció como el Plan Mérida, ¿sí? Ya algo que tiene, si se quiere, un contexto más sólido, dándole más poder a las fuerzas de seguridad estadounidenses. Durante el gobierno de Obama se crea la Oficina Binacional de Inteligencia, una cosa increíble, con la excusa siempre de pelear contra el narcotráfico, cuando entendemos y vemos claro que no hay una pelea contra el narcotráfico, sino que existe una pelea por el control del narcotráfico, para ver quién controla el narcotráfico. Por eso el interés a extraditar al Chapo Guzmán, porque quieren sacarle hasta el último peso torturándolo en la cárcel de Estados Unidos. Eso es uno de los motivos principales. ¿Es real que el Plan Mérida iba a tener otro nombre y tuvieron que recalcular? Sí, el Plan Mérida se iba a llamar Plan México, igual que se llama el Plan Colombia. Pero en la idiosincrasia mexicana, la simbología, que los yanquis le pongan Plan México, no iba a funcionar. Entonces le pusieron Plan Mérida, tal vez se hace una broma en México que Yucatán es una república, ¿no? Tal vez en honor a la República de Yucatán. Y bueno, hasta ahí quedaron. Lógicamente no hubo un avance en las negociaciones. Hay antecedentes que tienen que ver con estas acciones políticas que te estoy hablando antes, del Plan Mérida, de lo que fue antes el ASPA de Vicente Fox, y también lo que se conoció como un hecho muy interesante que prueba la injerencia de Estados Unidos en todos estos temas, que fue lo que se conoció como el Plan Rápido y Furioso. ¿Qué fue esto? Estados Unidos les dio armas, incluso misiles a grupos narcos mexicanos. ¿Con qué excusa? Dicen, no, bueno, nosotros a estas les pusimos unos chips para rastrearlos y ver dónde estaban. Bueno, este tema puede llevar al expresidente Felipe Calderón a la cárcel, porque Felipe Calderón nunca informó al Congreso mexicano de que estaba teniendo ese tipo de acuerdos. Y está muy clara en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos que ese tipo de injerencias no son permitidos, que no se pueden instalar bases extranjeras, que ningún mando militar mexicano puede obedecer a militares de otras naciones, y esto va en detrimento de los intereses nacionales y de soberanía nacional de México. Por eso el contexto, Dani, es muy complejo, porque lo que quiere terminar de afianzar a Estados Unidos es lo que ellos conocen o consideran como la zona de influencia del NORTHCOM. Acá en Sudamérica tenemos el SOUTHCOM, el Comando Sur. En Norteamérica está el Comando Norte o NORTHCOM. Ellos consideran que su zona de seguridad no termina en el Río Bravo y en la frontera de Canadá. Es que todo Norteamérica es su zona de seguridad. Entonces, si existe, y lo tiene que existir, porque lo tienen países mucho menos poderosos, un escudo antimisiles de los Estados Unidos, ¿qué sentido tendría de que ese escudo antimisiles termine en el Río Bravo? Porque si yo suponete que existiera una tercera guerra mundial o como quieras llamarle, bueno, te apunto los misiles a Chihuahua, a Sonora, a Tijuana, a Tampico en la frontera y te voy a hacer prácticamente
el mismo daño si vos esa zona mexicana no la tenés cubierta. Entonces, Estados Unidos quiere terminar de dar esa vuelta de tuerca que considera al territorio mexicano ya no como parte de su patio trasero económico, sino también como parte de su influencia regional en defensa militar. Y sumarlo a los intereses de la OTAN parece ser esa llave de acceso que intenta Joe Biden jugar en una carta muy fuerte, pero que desde mi perspectiva la política de la 4T no va a permitir.